cada momento, y realmente se sintió en momentos particulares. Por primera vez viajamos a Sudáfrica, es otro idioma también, es otra cultura. Llegamos tarde porque se demoró el colectivo, estaba todo cerrado, y podríamos decir prácticamente que Dios reservó un ángel, guiado por la oración de cada uno de ustedes, una persona de buena voluntad que se encargó de llevarnos por determinados lugares que no eran lindos, pero allí esa persona logró cambiar el dinero, un dinero que no es el dinero mozambicano, es otro dinero diferente, en un momento que estaban todas las casas de cambio cerrado y a minutos teníamos que tomar el colectivo. Cada una de esas situaciones complicadas que podrían habernos costado días, perder un montón de cosas, el camino fue allanado en todo momento y eso fue por la oración de cada uno de ustedes. La iglesia es un equipo y cuando trabajamos realmente en equipo, las cosas se alcanzan. Algo que cuesta, ¿no? A veces es los cambios. Gaby decía, si no me voy a quedar un montón de tiempo. ¿Saben cuánto es una reunión de allá? ¿Cuánto tiempo dura un culto? 5 horitas. 5 horitas de culto. Todos los cambios, ¿no es cierto?, que uno vive. Uno se prepara acá, pero allá vos tenés que estar preparado para todo. El pastor Abel, como decía ella, me sacó ahí del entrenamiento. No, tiene que venir, pastor, a hablar a todos los demás pastores. Sí, pero teníamos que dar el entrenamiento. Tuvimos que improvisar ahí con Gaby. Gaby dio el entrenamiento. Yo voy ahí, tenemos la reunión de pastores. Bueno, pastor, ahora predique. No, ¿cómo predique? Era la visión que usted quería que contara. No, tiene que predicar a los pastores. No tenía ni Biblia. Pero eso también de repente te desafía a estar preparado, ¿no es cierto?, en todo momento. Porque ¿qué es lo que vos vas a compartir a otros? Lo que Dios viene hablando a tu vida. Entonces eso nos habla también de tener que estar en todo momento preparado. Y darnos cuenta lo hermoso que es la iglesia. Las diferencias que hay, las diferencias no nos hacen ni mejor ni peor, sino nos hacen un solo cuerpo. Cada uno con sus fortalezas, lo que nos falta a unos, otros lo tienen, de la misma manera en forma recíproca, y eso es lo que hace a la iglesia, de una manera tan linda y tan especial. Todo lo demás, podemos decir, iglesia, que juntos hicimos una labor tremenda. El desafío que tenemos por delante, no tengo idea cómo lo vamos a llevar a cabo, porque simplemente podríamos decir, esos 30 colchones ocuparon la fe nuestra, que fueron 30 personas, pero la realidad es que la demanda para el próximo entrenamiento es tiempo, porque tiene que ser rápido, lo quieren lo más antes posible, y por supuesto que va de 70 personas para arriba la próxima demanda. Ni siquiera las instalaciones van a dar abasto. Pero sabemos que Dios es grande y sabemos que el Dios en el que creemos, lo que Él nos llama a hacer, Él lo respalda. Él tiene las cosas preparadas, y a nosotros nos corresponde tener una relación con Él lo suficientemente fuerte como para escucharlo y animarnos a caminar en esa fe en la cual Él nos ha llamado desde un principio. Y esto, como decía Gaby, recién empieza. Así que tenemos un desafío, iglesia, muy grande por delante. Y también abrí el corazón, porque si Dios te llama a venir con nosotros, vas a tener que venir. Así que, pero es Dios el que te tiene que hablar. Amén. Y como dije anteriormente, la iglesia es hermosa y la diversidad que uno ve en la iglesia no hace ni más ni menos que ayudarnos a crecer. El gran error que cometemos es justamente creer que nuestras diferencias nos hacen únicos y nos pueden hacer únicos en cuanto a identidad, pero complementarios con otros que son diferentes. Cuando la iglesia aprende a complementarse, en vez de dividirse, se une, y en vez de debilitarse, se hace fuerte. Y eso es lo que pasó allá en Mozambique. Entre lo que ellos tienen y lo que nosotros tenemos, se pudo hacer algo complementario que fue de bendición para muchas personas. Esos jóvenes van a cambiar la realidad de su país, llenos del poder del Espíritu Santo y con aquellas cosas que, gracias a Dios, podemos estar llevando desde aquí. Hoy quisiera hablar acerca de un camino mejor. Podemos ir a 1 Corintios 12:31 y juntos vamos a tratar de ver qué es lo que Pablo quiere decir con un camino mejor.
En este versículo, Pablo dice, procurad pues los mejores dones. Mas aún yo enseño un camino más excelente. ¿Y cuántos de nosotros como hijos de Dios aspiramos al camino más excelente que Dios tiene preparado? Uno, Lucio, está muy bien. Silvina y Yami. Bueno, de a poquito vamos. Si quieren todos juntos, mejor así lo hacemos. Yo quiero lo mejor de Dios, no me quiero quedar con nada medio, quiero lo mejor que Él tiene. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo que es mejor? Para esto Pablo habla primeramente de algo que cada uno de nosotros debemos de entender que tiene que funcionar en la iglesia, que son los dones del Espíritu. Muchas veces al no entender lo que la iglesia es, lo que hacemos nosotros es simplemente venir a un lugar en el cual nos sentimos cómodos en la compañía de los demás y buscamos algo para mí de Dios. Y eso es la iglesia. Otros lo consideran como algo ritual. Cumplo, me desarrollo moralmente de la forma correcta, con esto mi conciencia está tranquila y ya está. Pero la iglesia es muchísimo más que esto. Mientras Cristo caminó en esta tierra, Él predicó las buenas nuevas, predicó la salvación para el hombre, pero reflejó la esencia misma de Dios a través de su vida. Pero el Cristo terrenal murió y resucitó y envió su Espíritu sobre la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo con la misión de reflejar la esencia de Dios en el mundo en el que vivimos. Y la esencia de Dios no tiene que ver solamente con un comportamiento moralmente bueno. La esencia de Dios tiene que ver con una vida espiritual. La iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros y eso es lo que debemos de aprender. Pero mientras Cristo caminó en esta tierra, hizo señales. Y todo esto está preparado para la iglesia. Por eso fueron derramados sobre la iglesia dones espirituales. Esos dones espirituales que son regalos dados de gracia para cada uno de nosotros, con una finalidad, con la finalidad que cada uno de nosotros crezcamos, seamos edificados, estemos unidos como cuerpo de Cristo y seamos salvación hasta lo último de la tierra. Para esto no alcanza a ser simplemente moralmente bueno. Para esto es necesario que el Espíritu de Dios se manifieste en su iglesia. Y para eso fue dado dones espirituales, regalos de gracia. Algunos de esos dones son, por ejemplo, profecías, son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, todo aquello que edifica la vida de cada uno de nosotros. Entonces Pablo hace varias advertencias a la iglesia de Corintios y entre ellas es: yo no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Muchas personas consideran que los dones espirituales fueron dados a la iglesia, pero fueron dados en la época apostólica, que no es para ahora. Y la realidad es que es totalmente antibíblico, porque Cristo dijo: todos aquellos que en mí creen, mis señales y aún mayores harán. Y estas señales seguirán a todos los que creen. O sea que esto está preparado para cada uno de nosotros. Pero el adormecimiento espiritual hace de alguna manera que esto se detenga. Pablo dice: procuren los dones del Espíritu, abunden en los dones del Espíritu. O sea que esto, ¿qué quiere decir? Tenemos una responsabilidad al respecto. La responsabilidad de anhelarlos, la responsabilidad de quererlos, la responsabilidad de buscarlos. También dice Pablo, no solamente no quiero que ignoren acerca de los dones, quiero que busquen los mejores dones. El problema que había con la iglesia de Corintios era que eran un tanto inmaduros. Y lo que ellos buscaban eran dones espirituales, pero eran los dones que más sobresalían. Eran los dones que otras personas o a otras personas los impresionaban más. Pero tal vez no eran los mejores dones. Por eso Pablo dice: busquen los mejores, no los que más a nosotros nos gusten o nos interesen, sino aquellos que son más útiles para la edificación, la unidad y la salvación de las personas. Esto es un desafío para cada uno de nosotros. La búsqueda de los dones
del Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros como iglesia no vamos a ser efectivos por lo bueno que seamos. Vamos a ser efectivos por la libertad que el Espíritu Santo tenga en la vida de cada uno de nosotros para que el carácter de Cristo sea mostrado. Cuando una persona incrédula de alguna manera recibe por algún miembro del cuerpo de Cristo una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, esa persona inmediatamente se pone en contacto con lo sobrenatural de Dios. Y eso es lo que trabaja en su corazón. Cuando nosotros desde el lado natural queremos llevar a cabo las cosas, nos vamos a dar cuenta que no funciona y que algo falta y que nos está faltando algo que es lo que viene de parte de Dios. Entonces, para esto Pablo dice, procuren los dones del Espíritu, no lo ignoren y procuren los mejores dones, aquello que va a servir para edificación y crecimiento de la iglesia. Entonces los corintios que buscaban lo más espectacular, Pablo está diciendo a esto, pero yo les muestro, después de hablar de todos los dones y de todos los ministerios, que también son dones de liderazgo que Dios dio, dice, pero yo les muestro un camino mejor. Y con eso introduce el capítulo 13 de Primera de Corintios, que ya no habla de los dones, sino que habla del fruto. El fruto que es el amor. También muchas veces tenemos un concepto limitado acerca del amor, creyendo que es el amor natural solamente, creyendo que es el amor emocional, el amor sentimental, pero acá Pablo está hablando del amor fruto. Mientras los dones espirituales son un regalo, porque es dado por gracia, hay algo que hace que el don espiritual sea completo, y es el fruto. Hay personas que tienen dones espirituales, pero no tienen fruto. No está el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es producto de tu relación con Dios, de tu comunión con Dios. Tal vez no sos bueno por naturaleza, pero en tu relación con Dios y en tu amor a Él, te negás a vos mismo, sabiendo que es lo correcto y que es lo aceptable delante de Dios. Y eso es el fruto. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Si esto no está presente, que es el fruto, los dones de nada sirven. Es solamente metal que suena. El fruto es el fundamento para que los dones sean administrados de la manera correcta. Cuando los dones y el fruto está derramado sobre el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo representa el carácter mismo de Dios en esta tierra y eso hace efectiva a la iglesia. No la cantidad, no un montón de cosas externas, sino el Espíritu de Dios en medio nuestro. ¿Y cómo se desarrolla el fruto? Y para que el fruto se desarrolle, el grano tiene que dejar de ser grano y convertirse en trigo. Y para esto tiene que morir. Y cuando nosotros morimos, damos fruto. ¿Qué fruto? El fruto del cual la palabra de Dios me habla. Yo los puse para que den fruto y ese fruto permanezca. Tiene que ser un fruto permanente. Y la única manera que el fruto sea permanente tiene que tener un origen espiritual que es la muerte, tiene que permanecer por ser espiritual en sí mismo y tiene que traer eternidad al corazón de las personas. Entonces Pablo introduce, después de todo esto, al amor. ¿Qué tipo de amor? El amor a Dios. Cuidado, iglesia, con el amor propio, que es muy parecido al amor a Dios. Pero yo amo a mi esposa, yo amo a mi hijo, yo amo a mi semejante. Pero cuando no es el amor fruto del Espíritu, es el amor propio. Y yo por amor propio amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi semejante, esperando de ellos recibir lo que yo quiero. Pero ese es un amor muy limitado y no es del que habla Pablo. Pablo está hablando del amor a Dios que como consecuencia se traduce de una manera abundante al semejante. Y ese es el camino mejor. Y yo de este camino mejor, que no es los dones que Dios nos da, sino que es el fruto, consecuencia de nuestra relación con Dios, quisiera hablar de 4 aspectos de este mejor camino, del camino del amor. Y el primero de ellos tiene que ver con el conocimiento de Dios. No hablo de la acumulación de lo intelectual, sino hablo de esa relación con Dios, que es la que me permite conocerlo a Él como Él es. Es necesaria la palabra,
Es necesario aprender la palabra de Dios, es necesario estudiar la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas es necesario permitir que el Espíritu Santo aplique esta palabra a mi vida. Es necesario la frescura de Dios en mi vida. Como dije en un principio, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos por nuestra cuenta en los límites que tenemos. Pero eso no es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es cumplir un mandamiento, sino es responder a la dirección del Espíritu Santo. Que por supuesto el Espíritu Santo va a traer un mandamiento de Dios a mi vida, pero en la frescura de mi relación con Dios yo voy a responder a la voz del Espíritu. Mientras que de la otra manera sé lo que tengo que hacer y lo hago en la medida en la que yo quiero, me es cómodo. Pero eso no es la vida en el Espíritu, ni tampoco es el amor a Dios, ni tampoco es el conocimiento de Dios. Cuidado, iglesia, con pegarse a tracones con la palabra de Dios. ¿Viste cuando comes, que te dicen come despacio porque te vas a pegar un atracón, no vas a hacer la digestión y se te hace un lío bárbaro en la panza? Bueno, cuidado porque esto sucede en la cabeza. La palabra de Dios tiene que ser digerida en la vida de cada uno de nosotros, para que el Espíritu tenga la libertad de aplicarla. Entonces, de esta manera, yo camino en el conocimiento de Dios. La falta de conocimiento de Dios en la iglesia es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la ignorancia espiritual es contagiosa y perjudica. Cuando la persona conoce a Dios, tiene un testimonio en el Espíritu. La palabra de Dios dice, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. No por causa del conocimiento que tengas de Dios, sino por causa de la libertad que Cristo tenga en expresarse en tu vida. Esa persona que no tiene a Dios va a ver a Cristo en tu vida y va a querer lo que vos tenés. Esto es producto del conocimiento espiritual. Pero también la ignorancia espiritual, aunque tenga conocimiento intelectual de Dios, es contagiosa. Es contagiosa en el sentido de que nadie va a correr a un erudito. Nadie va a correr a alguien que tenga simplemente un conocimiento mental o que sea moralmente bueno. De hecho, los fariseos eran moralmente buenos, tenían conocimientos intelectuales, pero eran incapaces de dar fruto de amor hacia todo el pueblo que lo rodeaba. La falta del conocimiento de Dios, dice la palabra, nos lleva a la crisis, nos lleva a la dificultad, al problema, a la muerte espiritual. Pero el conocimiento de Dios es vida. Recordaba mientras armaba este punto el tiempo de Elí en el que sus hijos ministraban, y dice la palabra de Dios que no había revelación de la palabra de Dios en esa época. ¿Qué quiere decir? ¿No había palabra de Dios? Sí había palabra de Dios, pero no había revelación espiritual. Dice la palabra de Dios que estos jóvenes menospreciaban, y por ende el resto del pueblo, ¿qué hacía? Menospreciaba las ofrendas, menospreciaba la relación con Dios. ¿Por qué? Porque los líderes espirituales no tenían relación con Dios. Para eso Dios tuvo que levantar un líder nuevo, que era Samuel, iniciando una relación con él, aprendiendo Samuel a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hizo Samuel? A través de este conocimiento sacó al pueblo de la derrota contra el enemigo. El enemigo había arrebatado el arca, el enemigo los tenía de hijos al pueblo de Dios, pero este hombre de Dios trajo el conocimiento de Dios al pueblo y lo sacó de la derrota a la victoria. Entonces, en este camino más excelente, yo debo de buscar el conocimiento de Dios. No me debo de conformar con cosas que son secundarias, que complementan. Tengo que buscar lo más importante. Si yo no conozco a Dios, es muy difícil mi camino. Estoy caminando por mi propia cuenta. Estoy haciendo lo que me parece correcto. Pero cuando yo conozco a Dios, soy capaz de caminar en sus caminos. Toda esta experiencia de África es imposible sin conocer a Dios. No podemos decir se presentaron una o dos dificultades. Todo, aunque te parezca mentira, es dificultoso. Desde el momento en el que Dios habla a nuestra vida diciendo es el tiempo ahora, tienen que marchar hacia aquel lugar, que no hay un centavo, que todo está trabado, que no tenés un idioma que te ayude, que no tenés una cultura que se complemente. Pero es Dios el que te está diciendo, yo soy el que lo va a hacer. Y las cosas suceden. Y pasan, y vos ves cómo la mano de Dios va allanando todos esos caminos.
Y cómo el conocimiento de Dios se va renovando y cómo la palabra adquiere una dimensión diferente en nuestras vidas, porque no es solamente conocer la letra, sino conocer al autor de la letra. Y este es el desafío que tenemos cada uno de nosotros para caminar un camino mejor. Si no, vas a ir por tu cuenta. Si no, vos mismo vas a trazar un Dios a tu medida, y eso es un ídolo. Si no, vas a hacer lo que vos querés en el nombre de Dios, y eso no es lo que Dios nos llamó. Por eso esa sensación continua muchas veces de insatisfacción en nuestra vida, porque no es Dios el que dirige, somos nosotros el que estamos manejando la cosa. Pero el conocimiento de Dios es completamente diferente. Y para eso hay que tener hambre. David decía, tengo hambre del Dios vivo. Señor, no hay bien fuera de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, de esa manera mi interior, mi alma, clama por ti. De esa manera yo lo conozco a Dios. Amor a Dios no es simplemente ser moralmente bueno. Amor a Dios es anhelarlo desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué es lo que anhelamos desde lo más profundo de nuestro corazón? ¿Anhelamos lo que Él nos puede dar o anhelamos lo que Él es? Cuando Jesús tuvo que darle dones a sus discípulos, ¿qué fue lo que hizo en esta tierra? Sopló. Y los discípulos echaban fuera demonios, ¿no? Y vinieron contentos. Pero cuando Jesús tuvo que enseñarles a ellos algo más importante, Él mismo tomó un lebrillo, una toalla, se inclinó y lavó los pies de ellos. De esa manera ellos no conocieron simplemente un soplido en sus rostros. Conocieron al Rey de Reyes y Señor de Señores sirviéndolo. Eso es carácter. Eso es conocerlo a Él de verdad. Un camino más excelente no es el camino de lo visible, es el camino de ser como Cristo. Eso es lo que implica el amor a Dios. Y cuando yo realmente lo conozco a Él, tengo una influencia directa sobre la generación. Realmente, yo le quiero abrir mi corazón, querida iglesia. Yo lo amo a Él más que a la iglesia. Lo amo a Él más que cualquier cosa que Él me pueda dar para hacer para Él. Y es ese amor el que marca una generación. Jóvenes que hasta hace meses no tienen esperanza de progresar, de crecer. Pero cuando el amor a Dios te permite oír al Espíritu Santo y hacer las locuras que Él te manda a hacer, hay una generación que conoce a Dios. Mientras Caleb estaba vivo, la generación de Caleb que veía que un viejito de 80 años reclamaba la promesa de Dios. Señor, como me prometiste en ese momento, yo sé que tengo 80 años, pero mandame a tomar la tierra. Josué le dice, andá. Y ese viejito de 80 años, como Dios le habló hace mucho tiempo, cumple la promesa de Él y vuelve con una victoria tremenda. Imagínate todos los jóvenes de esa camada. Mirá el viejito, mirá lo que hizo. ¡Wow! La fe que tiene. Mirá cómo Dios se mueve. Y eso es contagioso. Pero dice la palabra de Dios que luego que muere Josué y Caleb, la generación nueva no conoce a Dios. No había referentes. La última generación empezó a ceder a determinadas cosas, ya no echaban al enemigo. La palabra de Dios no comenzó o no tuvo el sentido para ellos que realmente tenía. Y cuando eso pasa en nuestras vidas, la generación presente no conoce a Dios. ¿Por qué razón? Porque no hay un referente. Porque no hay alguien que viva realmente lo que tiene que vivir. Entonces esa persona no desafía a nadie. Pero cuando hay una persona que vive en el conocimiento de Dios, desafía a una generación a Él. Desafía a una generación a buscar a Dios. Y querida iglesia, ese es el desafío que tenemos nosotros como iglesia. No digo Centro Cristiano Calidad de Vida, digo la iglesia mundial. Si no conocemos a Cristo, no podemos desafiar a nadie. Y si no desafiamos a nadie, la generación se pierde. Y cuidado, iglesia,
porque no estoy hablando de una generación de personas de afuera, también estoy hablando de tus hijos, también estoy hablando de tu familia. Si nosotros que tenemos el conocimiento de Dios no lo vivimos como tal, hay una generación que no va a conocer a Dios. Va a conocer religión, va a conocer letra, pero no va a conocer al Dios vivo que mostró Caleb a su generación. Un camino excelente es conocerlo a Él. Es el anhelo de conocerlo en cada momento. Si no hay anhelo de conocerlo a Él, hay algo que está funcionando mal. Los cultos te van a parecer aburridos. Vas a mirar los detalles. Vas a mirar que el micrófono capaz que está medio abombado. Vas a mirar que él erró en la batería a alguien. Vas a ver que el pastor, no sé, ese día está medio cansado. Vas a ver un montón de cosas que son completamente secundarias, pero no le vas a prestar atención a lo verdadero. Pero cuando hay conocimiento de Dios en tu vida, hay contagio. Cristo contagió a un mundo entero. Cristo levantó 12 discípulos para que contagien al mundo y Cristo hizo una iglesia llena de su Espíritu Santo para que contagie al mundo del conocimiento de Dios. Y ya lo empezamos a hacer, iglesia, no solamente en Martínez, sino también en África. ¿Amén? Un segundo aspecto es: busco el camino excelente, busco el conocimiento de Dios, pero busco también la unción de Dios. ¿Qué es la unción de Dios? Es la capacitación sobrenatural para hacer todo de lo que estamos hablando. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. La frustración de muchas personas es pelear con sus propias fuerzas lo que tienen que hacer a través del Espíritu Santo de Dios. La unción de Dios, que es la unción del Santo que cada uno de nosotros tenemos, es hacer las cosas a la manera de Dios. Y esa es la gran lucha que muchos tienen. Muchos quieren agradar a Dios a su propia forma, a su propia manera, y siempre los caminos son distintos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza rechaza la naturaleza de Dios. Nuestra naturaleza quiere concretar cosas por su propia fuerza, no quiere creer, no quiere caminar por medio de la fe, no quiere soltar absolutamente nada porque su seguridad está en hacer las cosas por sí mismo y retener para sí. Entonces no participan de lo sobrenatural de Dios y todo es predecible, porque lo hago como cualquier persona que no conoce a Dios. Pero cuando actuamos en la unción del Espíritu Santo de Dios, las cosas son diferentes, porque entramos en un plano sobrenatural, porque hacemos las cosas en la provisión de Dios, no en la nuestra. Sería imposible lo que ustedes vieron si esto funcionara en la provisión nuestra. En ese lugar no hay agua, en ese lugar no hay luz, en ese lugar tenemos problema de idioma. En ese lugar cualquier roedor o cualquier insecto nos arruinaría todo el viaje. Pero cuando vos vas en la unción del Espíritu Santo de Dios, las cosas es distinta. Me tocó hablar con más de 100 pastores. Hacerles entender a los pastores la visión. ¿Cuál es la visión? Si ustedes no hacen algo, los jóvenes se pierden. Si ustedes no le abren el espacio a los jóvenes y no ayudan a que ellos se desarrollen, ellos se pierden. Y si ellos se pierden, la iglesia se detiene en su país. Un blanco, como dicen ellos, un molungo, que les esté diciendo eso a ellos. Eso no es de manera natural. Eso es oír a Dios, lo que Dios tiene para un continente. Y eso no depende de que seamos famosos o una iglesia espectacular, eso depende simplemente de escuchar a Dios y animarnos a movernos en la unción del Espíritu Santo. Las grandes cosas no es que necesariamente tengan que ser espectaculares y celebradas. Cuando el Hijo del Hombre caminó en esta tierra, el suceso más grande del mundo, Dios caminando entre los hombres, no lo hizo desde lugares especiales, lo hizo como siervo. No lo preparó en el templo a sus discípulos. Pasó hambre con ellos, frío con ellos, caminó con ellos, se cansó con ellos. Eso es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es hacer la obra de Dios a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Cuando la unción del Espíritu Santo no está, no hay libertad.
Es la unción del Espíritu Santo, dice el profeta Isaías, la que rompe el yugo de esclavitud, la que pudre el yugo. ¿Qué quiere decir? Es algo que va de adentro hacia afuera. A veces yo quiero que el pastor me saque el yugo, que mi hermano me saque el yugo, que cambie las cosas para que... Y no es así. El yugo se pudre porque la unción crece adentro tuyo y lo rompe. Y vos vas entendiendo que es Dios, y vos vas entendiendo que en las cosas no es el hombre, es Dios, no es la circunstancia que se le escapó a Dios de las manos, es un medio por el cual Dios está tratando tu vida. En la soberanía de Dios nada se escapa. Todo coopera, todo es parte de Dios para tu vida. El asunto es cómo vos lo tomás. Las pruebas, ¿cómo tomás las pruebas? Las pruebas son para crecer, no son para entrar en el desánimo, para dudar de Él. Es para que la unción siga creciendo adentro tuyo. Cada prueba pasada es un grado nuevo de unción. Cada renuncia es pérdida. Pero cuando esa unción está presente, el yugo de esclavitud se quiebra. Pero cuidado con esto, que esto también es un camino que debemos de anhelar. Eliseo anhelaba la unción del Espíritu Santo y por supuesto la obtuvo. Eso no es que yo estoy distraído y la recibo. Lo anhelo, lo busco, lo recibo. Y todos tenemos la misma oportunidad, pero no todos tenemos el mismo corazón para la unción. Giezi tuvo la misma oportunidad y mejor todavía que Eliseo, pero su corazón estaba dividido. No le interesaba la unción de Dios, le interesaba lo que él podía tomar como ganancia de todo eso. Y a veces eso nos pasa en la iglesia. ¿Qué puedo tomar de ganancia para mí? Que voy y me siento bien, que paso un lindo momento, que tengo mi conciencia tranquila y vuelvo a mi casa y está todo como siempre. No. Cuando hay una búsqueda que no empieza en la iglesia, empieza desde mi casa, continúa en la iglesia y sigue cuando vuelvo de nuevo a casa, hay un corazón que está abierto y hay un aceite que comienza a fluir adentro tuyo. Y eso es contagioso. Hay algo que me duele tanto cuando dice la palabra de Dios que esa persona que cayó en el foso donde estaba Eliseo, la unción que estaba en los huesos de Eliseo sanó a esa persona. Porque eso quiere decir que la unión quedó ahí, la unción quedó ahí. La unción quedó como un recuerdo de un hombre que se movía en el poder del Espíritu Santo, pero ya no estaba presente. Ya no había nadie que quisiera lo de Elías, que quisiera lo de Eliseo. Quedó en el recuerdo, quedó en el pasado. Qué importante, querida iglesia, que es aprender a moverte en la unción del Espíritu Santo. Y esto no es para viajar a África, esto es para cada cosa de mi vida. ¿Cuál es hoy tu problema? ¿Que no te alcanza? ¿Que no creces en tu trabajo? ¿Que en tu carrera estás trabado? ¿Acaso no hay una provisión del Espíritu Santo de Dios para tomar cada desafío de nuestra vida, no a nuestras propias fuerzas? ¿Cuál es el placer más grande que Dios tiene? Que el hombre dependa de Él. Porque cuando el hombre depende de Él no tiene límites. Pero cuando el hombre es autosuficiente se limita a sí mismo. Y no puede alcanzar nunca lo que Dios tiene preparado. La unción del Espíritu Santo está preparada para cada uno de nosotros, para que hablemos por medio de la unción, vivamos por medio de la unción, prediquemos por medio de la unción del Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta cómo el asunto es diferente. Si no, de lo contrario, no hay diferencia, es todo lo mismo. Otro aspecto importante es el propósito. Es aquello a lo que Dios te llamó. Déjame decirte que no existe nada más triste que vivir toda una vida fuera del propósito de Dios. Fuera de lo que Dios trazó para tu vida. Cuando Él te soñó en la eternidad, te soñó con un plan, con un propósito. Yo jamás me iba a imaginar ser pastor, viajar a África, recibir algo de parte de Dios para una generación. Jamás en mi vida, ni me lo iba a imaginar, ni lo hubiera hecho tampoco.
Porque no es producto de lo que queremos, es producto de lo que Dios preparó para nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando te encontrás con eso? Te encontrás con el anhelo más profundo de tu corazón. Vos no lo conocés. Vos no sabés cuál es el anhelo más profundo de tu corazón. Conocés cosas que te gustarían que pasen, pero no qué es lo que realmente te deja satisfecho. Y lo único que te va a dejar satisfecho es lo que Dios soñó para tu vida. Y tu responsabilidad es caminar por ese camino mejor y descubrirlo. Señor, hablame, pero a veces el Señor hablame es hablame lo que yo quiero escuchar, no lo que Él me quiere decir. Pero cuando Él te dice lo que Él quiere, y no tiene nada que ver con lo que yo quiero, y me animo a avanzar por medio de la fe en lo que Él tiene, encuentro que todo es diferente y encuentro que Él tiene reservado lo mejor para mí. No te quedes con lo tuyo, no te quedes fuera de la unción de del Espíritu Santo, no te quedes con el conocimiento intelectual de Dios, busca el camino mejor. Toma este desafío para tu vida. Hay mucho más de Dios para cada uno que una forma religiosa de adorarlo, que una forma religiosa de seguirlo. David tenía un corazón para con Dios. Y no había nada mejor para él que decir, qué mejor que construir un templo a mi Dios. El arca ya la tengo por ahí, ya tengo todo. Qué mejor que construir un templo. Ahora Dios le dice, vos no vas a construir templo, lo va a construir tu hijo. Y él en eso encontró el propósito de Dios. A veces parece que si las cosas no se dan como yo espero, todo fracasó. Y no entiendo que el propósito de Dios a veces no es lo que yo estoy esperando. Es otra cosa distinta. ¿Qué hizo David? Preparó todo para que su hijo construya y eso fue el propósito de él. De hecho, Salomón no podría haber construido si David no hubiera recibido el diseño, no hubiera preparado todo para que su hijo lo hiciera. Ese era el propósito de Dios para él. Pero hoy nosotros recordamos a David más que a Salomón, porque recordamos el corazón de Dios de este hombre. La obra de Dios no tiene que ver con estructuras, no tiene que ver con cosas visibles. La obra de Dios tiene que ver con vidas, tiene que ver con un corazón para con Él. A veces anhelamos dones, no queremos el fruto de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando entro en el propósito de Dios no me distraigo con cosas que no tienen sentido, vivo enfocado. ¿Por qué tantas cosas tienen poder en mi vida? Porque estoy desenfocado. Estoy desenfocado del propósito de Dios. Llamo propósito de Dios a las cosas que no son, me distraigo en el camino y cualquier cosa me saca de foco. Pero cuando entiendo el propósito de Dios, apunto a ello. ¿Quiere decir que no voy a tener problemas? Sí, vas a tener problemas, dificultades, luchas, como todo el mundo, pero siempre que el enemigo quiera correr tu cara, va a volver nuevamente tu vista al plan y al propósito divino y no te vas a distraer. Eso está preparado. ¿Cuántas veces la ansiedad? ¿Qué pasará en el futuro? Hoy nosotros tenemos una demanda de, no sé, no da la base que tenemos allá, no da para la demanda que tenemos. No dan las instalaciones, no tenemos idea. Pero ¿acaso no hay algo más maravilloso que saber que Dios quiere algo de tu vida de lo cual vos no tenés ni idea? Y que Él lo va a hacer en la medida que vos vayas caminando con Él. Porque lo hizo así desde el primer día. Y eso no te distrae, no te hace ver otras cosas de las que agarrarte, porque estás agarrado de Él, de lo que Él quiere. En este tiempo leía en el libro de Génesis qué diferencia tremenda que hay cuando el hombre quiere construir algo y cuando Dios quiere construir algo. Eso después hacerlo en tu casa, busca cuando el hombre construye Babel. Y te vas a dar cuenta que 1 o 2 capítulos después está el llamado de Dios a Abraham. Y hay un paralelo entre cómo el hombre construye y cómo Dios construye. Dice que los hombres, ¿no?, salieron del oriente, vieron una llanura, hablaron entre sí, dijeron, edifiquemos aquí una ciudad con una torre que llegue al cielo. Hagamos nuestra voluntad y hagamos nuestra forma de adorar a Dios. Que por supuesto no era algo que Dios quería que el pueblo llenara la tierra,
Pero el pueblo habló entre sí, decidió, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando Abraham responde al llamado de Dios, él no entra en una tierra, sino sale de una civilización en obediencia a Dios. Vení a la tierra que yo te voy a mostrar. Andá delante de mí y sé perfecto. Yo te voy a mostrar cómo. Este hombre no cosió ladrillos. Este hombre no hizo una torre, no levantó muros. Este hombre escuchó a Dios y lo siguió en cada paso de su vida. Y mientras los hombres construían muros y torres, Abraham construía un altar para con Dios. Y mientras el fin del hombre fue la confusión, el fin de Abraham fue un pueblo de fe, un legado que llega hasta el tiempo de hoy. Un propósito deja un legado en esta tierra. ¿Y cuál es el legado que vas a dejar vos? ¿Una casa? ¿Quiere decir esto que no la puedes tener? No, al contrario. Tenela. Y es hermoso que puedas tener una carrera, un trabajo, es hermoso, pero no ese es el legado. El legado que vos vas a dejar es el Espíritu de Dios en la vida de otros. Es la salvación en la vida de otras personas. ¿Qué vamos a dejar nosotros? ¿Una gran iglesia en África? No. Vamos a sembrar en la vida de personas que van a cambiar su futuro y van a cambiar el futuro del país. ¿Qué vamos a hacer en la vida del otro? Vamos a salvar, vamos a llevar vida eterna a la vida del hombre que se pierde. Y ese es el legado espiritual. No son ladrillos, no son cosas materiales. Es una generación que conoce a Dios. Ese es el propósito. No es hacer lo nuestro, es hacer lo que Dios diseñó en la eternidad. Si vos me permitiste, quiero sacar un poquito del foco. Tal vez hoy llegaste a este lugar pensando en tu problema. Y yo quiero sacarte del foco de esta manera. La vida de cada uno de nosotros tiene un promedio de 70, 80 años. Después de vos va a venir otra generación y después de la otra va a venir la otra y no se va a acordar nadie más de vos. Y antes de vos hubieron otras generaciones que ni siquiera se imaginaron que vos ibas a estar. Pero hoy es tu presente y es hoy cuando Dios quiere hacerlo en tu vida. Tu tiempo natural es un soplo que hoy está y mañana no está. Y Dios en su grandeza dijo, con vos, con vos, con vos, en este tiempo de vida, yo quiero hacer algo, que después otro lo va a continuar, pero hoy lo quiero hacer con él. ¿Vos querés eso para tu vida? ¿O querés que tu vida pase como un soplo simplemente en cosas que no tienen ningún sentido y que mañana se pierden? Mi padre peleó por una casa hermosa que teníamos en Mar del Plata, un piso entero, un montón de cosas, ¿no? Y a veces paso por Mar del Plata y esa casa vive otra persona, ¿no es cierto? Esa realidad cambió completamente, ya pasó, ya fue. Pero lo de Dios permanece de manera eterna. Y este es tu tiempo para poder recibir de parte de Dios el propósito y poderlo cumplir. El tiempo pasa, las cosas se van. Mañana no es tuyo. Desde el momento que nos subimos en el avión nos damos cuenta de eso. Una turbulencia, una víbora que te pica allá en el mato. Cualquier cosa hace que tu tiempo se acabe. Y después la eternidad. ¿Cómo sembramos respecto a la eternidad? ¿Cómo sembramos respecto a ese propósito? ¿Qué pasa si hoy viene el Señor en tu vida? Yo lo veía justamente. Bueno, pastor, tiene que predicar a toda esta gente. Gracias, lo escuché al Señor a la mañana, Dios me habló y compartí lo que Dios me habló a la mañana. Estaba preparado. No estaba preparado para armar una predicación, pero estaba preparado con Él. ¿Estás preparado con Él? ¿O estás mirando el futuro de una manera tal que si hoy viene, no encuentra nada? Enfocado en el propósito de Él. Y finalmente, lo que hace ese camino excelente es el hambre por su presencia. Cada hombre, cada mujer de Dios que anhela a Dios con todo su corazón, no está dispuesto a avanzar si Dios no viene con él. No está dispuesto a correrse. Yo me acuerdo cuando era joven, las cosas que quería hacer para Dios
Y cómo me mandaba, así también eran los golpes que me pegaba y los errores que cometía. Y en la medida que fui caminando y lo fui conociendo, me daba cuenta que alcanzaba cosas, pero que él no estaba en esas cosas. Como cuando Elías estaba esperando una gran manifestación de Dios, y había viento, había fuego, dice, pero Dios no estaba allí. Dios estaba en ese silbo apacible que tocó su corazón. Entonces me di cuenta que todas esas cosas no tenían sentido, ni siquiera viajar a África, ni siquiera pastorear la iglesia, si Él no está. Si Él no dice, esto es, Gustavo, lo que yo quiero hacer. Entonces ahí es donde vos encontrás en Él todo. Moisés demoró 40 años en vaciarse de todo lo que había aprendido de Egipto. Pero cuando encontró esa presencia, que empezó con una pequeña zarza que no se apagaba, no estuvo dispuesto a seguir avanzando si Dios no venía con él. Ese es el camino más excelente y eso no es producto de un don. Eso es producto de mi responsabilidad con respecto a lo que ya me ha sido dado. ¿Qué es lo que me conforma? ¿Me conformo con una vida a la mitad? ¿Me conformo con ir, venir a la iglesia, estar bien y ahora me agarra la chiripiorca y me voy, después vuelvo de nuevo? ¿Vivo con un hasta ahí? Sí, Dios, pero hasta ahí. ¿O realmente voy por todo? ¿O realmente anhelo su presencia en mi vida? Y si el precio de su presencia es tal vez no tener otras cosas, o no alcanzar otras cosas que finalmente van a robar mi corazón de ello, y bueno, Señor, no se habla más, es tu presencia la que quiero, porque voy a ti. Es tiempo, iglesia, que nosotros hoy busquemos ese camino mejor. Muchos están entretenidos, y no digo acá, digo a nivel general, están entretenidos consigo mismo. Están entretenidos con sus propios propósitos, con sus propios planes, con sus propias cosas, y están perdiendo lo más importante, que es lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Dios no quiere una actividad religiosa de vos, Dios quiere una vida. Dios quiere marcar la generación futura de tus hijos, de tu familia y de las nuevas personas que van a conocer a Cristo a través de tu vida. Dios quiere hacer algo grande a través de tu vida. Pero cuando busco a Dios simplemente por la satisfacción, no lo encuentro en la barca, como lo encontró Pedro. No lo encuentro en la cárcel, como lo encontró Pablo. No lo encuentro en el naufragio, como lo encontró Pablo, o como Daniel en el foso de los leones, o como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. No lo encuentro ahí, porque busco mi bienestar de Él, no lo busco a Él. Pero cuando estoy dispuesto a ser llevado a donde Él me quiere llevar, con la sola promesa de su presencia, ahí es donde descubro el mejor camino. Porque es preferible una barca en la cual la tempestad juegue de un lado al otro, pero que Él esté conmigo, que no un mar calmo solo. No existe mejor lugar que su presencia. No existe satisfacción más grande para el hombre que su presencia. No pierdas tiempo. Si sos joven, no pierdas tiempo. Si sos mayor, no pierdas un solo momento más. No desperdicies tu vida en lo que no suma, en lo que no vale. Hoy tenés el privilegio de lo más importante que un hombre puede tener en su vida, y es a Dios. Y un camino mejor para buscar. Sigamos el ejemplo de Pablo. Busquemos lo mejor de Dios. Anhelemos ese mejor camino de parte de Él y busquémoslo porque está. Él no va a estar alimentando ociosidad. Él te va a desafiar a buscar lo mejor como lo buscarías en lo natural. Como sos capaz de invertir un montón de tiempo en lo natural para alcanzar la satisfacción propia. Bueno, Él te desafía a buscar lo mejor y te dice simplemente lo mejor está para vos. Búscalo. Andá hacia ello porque lo tengo preparado.
Tengo un montón de dones de gracia para darte, pero tengo un camino mejor y ese camino mejor implica que te levantes de donde estás y vengas a mí. Y ese es el desafío que en esta noche quiero dejarte, iglesia. No te conformes con lo que tenés. No te conformes con los dones de gracia. Y no me refiero solamente a dones del Espíritu, sino a lo que Dios ya te ha dado en gracia. No te conformes solamente con esto. Anda a ese fruto que Dios tiene. Ese fruto que no solamente va a dejar satisfecha tu vida, sino va a dejar satisfecha a una generación entera que lo está buscando. Nos ponemos de pie.